Imagina, esto es 1833 Madrid, y eres el médico real de pie en los oscuros pasillos del Palacio Español. El rey Fernando VII ha muerto, su cuerpo yace frío en una cama cubierta de terciopelo. Has pasado años atendiendo sus dolencias, esquivando su paranoia y guardando sus secretos más oscuros. Pero esta noche, el trabajo no ha terminado. La reina regente María Cristina te llama a los aposentos privados del rey, con los ojos enrojecidos por las lágrimas, pero la voz afilada como una espada. Lo que te pide a continuación no es solo inusual, es directamente sacado de una película de terror. Quiere que preserves una parte del cuerpo de Fernando, una deformidad física grotesca tan impactante que definió todo su reinado. No su corazón, no su corona, sino algo mucho más antinatural. Algo que hacía gritar a sus esposas, murmurar a su corte y temblar a su reino. Bienvenido a la pesadilla de Fernando VII, un rey cuyo cuerpo era un desastre andante, cuya paranoia convirtió a España en una prisión y cuya obsesión por producir un heredero desató tragedias que hacen que los escándalos políticos modernos parezcan juegos de niños. No hablamos de un rey que libró guerras o construyó imperios. No, el legado de Fernando es más oscuro, más extraño y mucho más perturbador. Un reinado moldeado por un defecto físico tan grotesco que fue ocultado en los archivos del Vaticano, un secreto tan salvaje que los historiadores apenas se atrevían a escribirlo. Piensa en el peor escándalo de tabloide, como un presidente atrapado en un encubrimiento médico que hunde a la nación, y ahora multiplícalo por 100. Esa es la historia de Fernando. Abróchate el cinturón porque nos sumergimos en una historia de endogamia real, horrores matrimoniales y un reino que se desmorona bajo un rey que ni siquiera podía gobernar su propio cuerpo. Esto no es la historia que aprendiste en la escuela. Esto es lo que enterraron en las sombras los secretos que hacen que Juego de Tronos parezca manso. Durante los próximos 45 minutos descubriremos cómo la sangre maldita de Fernando, su monstruosa deformidad y su obsesión paranoica por el poder destruyeron todo, sus esposas, su hija, su país. Y créeme, aún no has escuchado nada. Empecemos por la raíz de la pesadilla de Fernando VII. No un hechizo de bruja ni un castigo divino, sino algo mucho más espeluznante, la sangre de su propia familia. Imagina un árbol genealógico tan enredado que parece una tela de araña, con primos, casándose con primos tíos, con sobrinas y linajes tan anudados que harían sonrojar a un guionista de telenovelas. Esto no era solo una tradición real, era un desastre genético a punto de ocurrir. Cuando Fernando nació el 14 de octubre de 1784, en el Escorial, los Habsburgo españoles y sus sucesores borbones llevaban siglos jugando este peligroso juego. El resultado: un rey condenado desde el útero, cargando con el peso de un linaje que era menos dinastía y más campo minado genético. Si crees que los escándalos de celebridades modernas son complicados, espera a escuchar cómo los reales españoles jugaron con su ADN y perdieron espectacularmente. Los Borbones, la familia de Fernando, estaban obsesionados con mantener el poder en casa. Sus padres Carlos IV y María Luisa de Parma no solo eran marido y mujer, eran primos hermanos. Retrocede una generación, y es la misma historia. Carlos III se casó con su prima María Amalia de Sajonia. Si sigues excavando encontrarás que el linaje de María Luisa tuvo 8 matrimonios entre primos en solo 3 generaciones. Es como si intentaran criar un caballo de pura raza, pero terminaron con un espectáculo de terror genético. Para que lo entiendas, imagina una familia de reality show que se niega a casarse fuera del clan, pensando que mantendrá intacta la fortuna. Spoiler: no funciona. Solo crea caos. Aquí va la ciencia explicada de forma simple. Cuando te casas con tu primo, estás duplicando los mismos genes buenos y malos. Los malos, esos rasgos recesivos escondidos en tu ADN, reciben un megáfono. Piénsalo como jugar al póker con una baraja trucada. Cada mano que sacas arriesga una carta perdedora. Para los Borbones, esas cartas perdedoras eran deformidades, enfermedades mentales y cuerpos frágiles que se desmoronaban bajo el peso de la corona. Fernando no solo tuvo mala suerte, fue el gran premio de una apuesta genética de siglos que salió mal. Compara esto con otro desastre real: Carlos II de España, el último rey Habsburgo de quien hablamos en otro video. Carlos estaba tan endogámico que su árbol genealógico era prácticamente una línea recta. Su mandíbula estaba tan deformada
que no podía masticar su cuerpo tan débil que no caminó hasta los 8 años. ¿Te suena familiar, Fernando? Un Borbón no estaba tan mal, pero estaba cortado por el mismo paño maldito. Su bisabuelo Felipe V fue producto de un cruce Habsburgo-Borbón, y el daño siguió acumulándose. Para la época de Fernando, la sangre real era menos azul y más una etiqueta de advertencia. Cuidado, puede causar problemas de salud catastróficos. Un ejemplo de la vida real lo deja claro. Toma a María Luisa, la madre de Fernando. Era una de 13 hermanos, pero la mitad murió joven o tuvo problemas de salud graves. Su hermano, el infante Antonio, era tan frágil que apenas salía de su habitación. Los Borbones no solo se casaban con primos, estaban apilando las probabilidades en contra de que sus hijos sobrevivieran y mucho menos prosperaran. Y la corte lo sabía. Informes médicos secretos de la década de 1780, guardados en los archivos de Madrid, susurraban sobre las constituciones delicadas de la familia real. Un médico escribió: «La sangre de los reyes de España es un veneno para sí misma». Duro, pero no estaba equivocado. Aquí está el error común que cometieron: priorizar el poder sobre la biología. Los Borbones pensaron que casarse dentro de la familia mantendría el trono seguro, concentrar la riqueza, asegurar alianzas, evitar forasteros. Pero era como construir un castillo sobre arenas movedizas. Cada matrimonio hacía que la base fuera más inestable. Ignoraron las señales de advertencia: niños enfermos, muertes tempranas, deformidades, porque el poder era más importante que la salud. Es como un CEO que hunde su empresa para mantenerla en la familia. La codicia por el control los cegó ante la bomba de tiempo en sus genes. La lección aquí: el poder no vale la pena si envenenas tu linaje. La historia de Fernando muestra qué pasa cuando la obsesión por el legado supera el sentido común. Su cuerpo, su mente, su reinado, todos pagaron el precio por las malas apuestas de sus ancestros. Y si crees que esto es salvaje, espera, que aún no hemos llegado a la parte donde su cuerpo lo traicionó, de maneras que hacían vomitar a su corte y gritar a sus esposas. Quédate, porque esto es solo el comienzo. ¿Cuál es el drama familiar más loco que has oído? Déjalo en los comentarios. ¿Supera el desastre genético de los Borbones? Imagina crecer en un palacio donde cada susurro es una daga, cada mirada un juicio, y tu propia familia te trata como un escándalo ambulante. Esa fue la infancia de Fernando VII, una clase magistral en traición y humillación que convirtió a un príncipe en un paranoico. Nacido en la corte real española en 1784, Fernando no solo heredó una corona, heredó un nido de víboras, de chismes, juegos de poder y vergüenza pública. El matrimonio tóxico de sus padres y la obsesión de la corte por las apariencias lo convirtieron en un saco de boxeo antes de que siquiera pudiera escribir rey. Pongamos la escena. El padre de Fernando, Carlos IV, era menos un rey y más un tipo que prefería cazar ciervos a gobernar España. Estaba tan ausente que los cortesanos lo llamaban el rey, que no estaba allí. Mientras tanto, la madre de Fernando, María Luisa de Parma, dirigía su propio espectáculo exhibiendo su aventura con Manuel de Godoy, un soldado convertido en primer ministro, como si fuera un evento de alfombra roja. Imagina esto: un Fernando adolescente caminando por el palacio escuchando a los sirvientes reírse porque el amante de su madre dirigía el país mientras su padre limpiaba sus rifles de caza. Es como descubrir que el drama de tus padres es tendencia en X, pero toda la corte está al tanto. No era solo vergonzoso, era un golpe público que le enseñó a Fernando que la confianza era un lujo que no podía permitirse. Pero el verdadero golpe, los susurros de la corte, no eran solo sobre sus padres. Para la adolescencia, las peculiaridades físicas de Fernando comenzaban a notarse y el rumor del palacio se desató. Los sirvientes intercambiaban historias sobre el cuerpo inusual del príncipe y digamos que no admiraban su postura real. Un incidente selló su vergüenza. A los 14 años, un joven paje entró accidentalmente en el vestidor de Fernando. El niño vio algo en Ben que no debía y Fernando perdió los estribos. El paje fue azotado, su familia exiliada a las colonias, y el mensaje fue claro: cualquiera que viera el secreto del príncipe estaba acabado. El diario de un capellán de la corte de 1798, escondido en los archivos de Madrid, lo registró como una lección en la ira real. Es como una estrella adolescente arremetiendo contra los paparazzi, pero con poder real para arruinar vidas. No fue algo aislado. Fernando creció sabiendo que cada sirviente, cada noble, cada enviado extranjero lo observaba.
juzgaba, se burlaba. Un ejemplo de la vida real: en 1800, un diplomático francés escribió a casa sobre el peculiar comportamiento del príncipe, insinuando informes susurrados sobre su apariencia. Estas cartas, encontradas en los archivos de París, estaban codificadas para evitar espías españoles, pero se extendieron como la pólvora por las cortes europeas. Fernando no era solo un príncipe, era el hazmerreír, un niño que no podía escapar del foco de su propio cuerpo. Compáralo con un niño moderno acosado en línea por algo que no puede cambiar. Ahora imagina que ese niño tiene el poder de ejecutar a sus acosadores. Ese es el monstruo que la infancia de Fernando estaba forjando. Aquí está el error común de la corte española: ignoraron el costo psicológico de criar a un príncipe en una olla a presión de chismes y traiciones. Pensaron que la sangre real hacía a Fernando intocable, pero solo lo hizo frágil. El abandono de sus padres y las burlas de la corte convirtieron su vergüenza en un arma. En su adolescencia ya estaba castigando a cualquiera que se acercara demasiado, desde sirvientes hasta tutores. Es como un CEO despidiendo a cualquiera que mencione un mal trimestre. El control se convierte en obsesión cuando te sientes expuesto. A la corte no le importaba la salud mental de Fernando. Solo querían un rey que cumpliera su papel. La lección aquí: la vergüenza puede convertir incluso a un príncipe en un tirano. La infancia de Fernando no fue solo dura, fue un crisol que quemó la confianza y la reemplazó con sospecha. Esas humillaciones tempranas no solo lo marcaron, moldearon a un rey que prefería gobernar con miedo que con respeto. Si piensas, vaya, eso es oscuro, espera que la historia se vuelve más salvaje. Estamos a punto de sumergirnos en el defecto físico que hacía vomitar a su corte y gritar a sus esposas. Muy bien, prepárate, porque vamos a sumergirnos en el secreto más impactante del reinado de Fernando VII, una deformidad física tan grotesca que convirtió a un rey en un espectáculo de circo en el palacio. No hablamos de un mal corte de pelo o una cojera. Esto fue un escándalo real que hacía vomitar a los cortesanos, murmurar a los diplomáticos y esconder los bolígrafos a los historiadores. El cuerpo de Fernando tenía un defecto tan extraño que se convirtió en la comidilla de Europa, un símbolo de todo lo que estaba mal en su reinado. Imagina un titular de tabloide gritando sobre una pesadilla médica de una celebridad que se vuelve viral en X, solo que este no era solo chisme, moldeó la caída de un reino. Vamos a levantar el telón sobre lo que un médico llamó la monstruosa virilidad de España. Y créeme, no estás listo para esto. Para cuando Fernando era adolescente, los susurros sobre su cuerpo no eran solo rumores, eran un hecho médico. Su médico personal, el doctor Francisco Flores, escribió notas secretas que parecían de ficción de terror. Imagina esto: un miembro real tan desproporcionado que desafiaba la naturaleza, descrito como fino, como un pulgar, en la base grueso como un puño en la punta, y más largo que una regla en estado no excitado. Hablamos de más de 25 centímetros, con una curvatura grotesca y crecimientos de tejido extraños que desconcertaban a los médicos. El doctor Flores señaló: la intimidad, como la mayoría la entiende, es imposible sin causar graves daños. Déjalo asimilar. El rey de España, gobernante de un imperio global, tenía una parte del cuerpo tan deforme que convertía la vida normal en una pesadilla. Esto no era solo un problema personal, era un desastre de relaciones públicas. En los siglos XVIII y XIX se suponía que los reyes encarnaban la perfección. Piensa en estatuas griegas, todo proporción y gracia. La condición de Fernando era lo opuesto, una burla ambulante de los ideales reales. La corte intentó mantenerlo en secreto, pero cosas así no permanecen enterradas. Un ejemplo de la vida real: en 1802, un memorando filtrado de la corte española encontrado en los archivos de Viena describía la irregularidad anatómica de su majestad como una preocupación para la sucesión real. El palacio entró en modo de control de daños, censurando registros y amenazando a los escribas, pero el chisme se extendió más rápido que un incendio. Los enviados extranjeros enviaban cartas codificadas a casa, bromeando sobre el rey, que no podía encajar con la corona en más de un sentido. Es como un influencer moderno, teniendo un fallo de vestuario que explota en línea, pero este venía con un trono. ¿Qué opinaba la medicina del siglo XIX de esto? Los médicos no tenían términos como elefantiasis peneana o trastorno hormonal.
pero sabían que algo no estaba bien. Algunos especulaban que era un defecto congénito por endogamia. Suena familiar. Mientras otros susurraban sobre gigantomastia genital, una rara condición hormonal. Un médico francés en un diario de 1810 lo llamó una deformidad que desafía el diseño de Dios. Nadie podía ponerse de acuerdo, pero todos sabían que era un problema. La corte lo intentó todo: ungüentos herbales, compresas frías, incluso oraciones para normalizarlo. Spoiler, nada funcionó. Es como intentar arreglar una nave espacial rota con cinta adhesiva. Buena suerte. Compara esto con otro desastre real, Enrique Weita, de Inglaterra, cuyo cuerpo se desmoronó con úlceras supurantes en las piernas y una cintura de 137 centímetros, como cubrimos en otro video. Los defectos de Enrique eran visibles, pero los de Fernando eran privados, íntimos y mucho más humillantes. Mientras Enrique se atiborraba hasta convertirse en un cadáver ambulante, el cuerpo de Fernando lo traicionó desde el nacimiento, convirtiendo cada momento privado en una vergüenza pública. Es como comparar un divorcio ruidoso y desordenado con un escándalo secreto que te destruye silenciosamente. Ambos son malos, pero uno corta más profundo. Aquí está el error común de la época. La corte española pensó que podía ocultar el defecto de Fernando con censura y amenazas. Quemaron cartas, exiliaron a los chismosos y juraron a los médicos guardar el secreto, creyendo que la imagen de un rey podía eclipsar la biología. Error. Reprimir la verdad solo hizo que los susurros fueran más fuertes, como intentar aplastar un hashtag viral ignorándolo. Cuanto más escondían, más hablaba Europa, y Fernando sentía cada mirada como un cuchillo. Tu cuerpo no define tu valor, pero el de Fernando sí. Su deformidad no era solo un problema médico, era un símbolo de un reinado construido sobre la vergüenza y la negación. Convirtió a un rey en un prisionero de su propia piel, preparando el escenario para una vida de paranoia y dolor. Si eso no es lo suficientemente salvaje, espera, estamos a punto de ver cómo esta monstruosidad convirtió sus matrimonios en un espectáculo de horror que dejó a sus esposas destrozadas y a su reino rogando por un heredero. ¿Tienes una historia médica loca que te haya impactado? Déjala en los comentarios. Supera a un rey cuyo cuerpo fue su peor enemigo. Quédate, porque este cuento está a punto de ponerse aún más oscuro. Olvídate de las bodas reales de cuento de hadas con novias enamoradas y reyes galantes. Los intentos de Fernando por producir un heredero convirtieron las vidas de sus esposas en un espectáculo de horror que haría que un podcast de crímenes reales pareciera manso. Hablamos de 3 mujeres jóvenes: María Antonia, María Isabel, María Josefa, arrastradas a un matrimonio tan traumático que rompió sus cuerpos y espíritus. Imagina inscribirte en un programa de citas de reality TV solo para descubrir que es una trampa sin escape. Eso es lo que enfrentaron estas mujeres, y las consecuencias son un golpe al estómago que no olvidarás. Empecemos con María Antonia de Nápoles, la primera esposa de Fernando, casada en 1802. Tenía 18 años, ojos brillantes, criada en una vibrante corte italiana, soñando con una vida de cuento de hadas como reina de España. Había oído susurros sobre las necesidades únicas de Fernando, pero nada la preparó para la realidad. La noche de bodas no fue romántica, fue una pesadilla clínica. Los registros de la corte de 1803, guardados en los archivos de Madrid, describen arreglos especiales para el dormitorio real, cojines acolchados, ungüentos de hierbas y un equipo de médicos en espera. Los gritos de María Antonia resonaron en el palacio no por pasión, sino por puro terror. Una dama de compañía escribió, gritó, «monstruo», y huyó a un rincón temblando. El acto fue tan doloroso que necesitó láudano solo para soportarlo. Esto no era un matrimonio, era un procedimiento médico que salió mal. Luego vino María Isabel de Portugal en 1816, una joven de 19 años, que llegó a Madrid llena de esperanza, con su dote brillando con joyas portuguesas. Le habían informado sobre los ayudantes matrimoniales, pero la realidad la golpeó como un tren de carga. La primera noche la dejó pálida y en silencio, con sábanas ensangrentadas, sacadas rápidamente por sirvientes que no podían mirarla a los ojos. El diario de un cortesano de 1817 encontrado en Lisboa señaló: la angustia de su Alteza era visible. Se estremecía con el toque del rey.
Con el tiempo, la brillante sonrisa de María Isabel se desvaneció en lo que el personal del palacio llamó episodios temblores, silencio rechazo a comer. Hoy lo llamaríamos TPT. En ese entonces, solo la llamaban frágil, como si el problema fuera ella, no las brutales demandas del rey. María Josefa de Sajonia, la tercera esposa en 1819, tomó un enfoque diferente. A los 24 años, llegó preparada, armada con su propio médico y un diario para registrar cada intento de intimidad, como una científica estudiando una enfermedad. Su fría distancia desconcertó a Fernando, pero no la salvó. Los mismos cojines, los mismos aceites, el mismo ritual sombrío se repitió. Su diario, parcialmente conservado en los archivos de Dresde, enumera fechas y métodos con una precisión escalofriante. 12 de octubre de 1820, intento fallido, dolor severo. Quedó embarazada una vez, un milagro que hizo rezar a España, pero el bebé murió en un parto prematuro y sangriento en 1829, y María Josefa la siguió semanas después, consumida por la infección y la desesperación. Cada esposa enfrentó la misma pesadilla orquestada por la desesperada necesidad de Fernando, de un heredero. La corte convirtió el dormitorio real en una mezcla extraña de hospital y mazmorra, con médicos haciendo de consejeros matrimoniales y sirvientes, trayendo equipos como tramoyistas de una obra retorcida. Estas mujeres no eran solo novias, eran víctimas de un sistema que las trataba como ganado de cría. Compáralo con los matrimonios medievales que hemos cubierto antes, donde las mujeres eran peones en juegos de poder, salvo que las esposas de Fernando enfrentaron un horror singularmente personal ligado a un rey, cuyo cuerpo hacía de la intimidad un castigo. Es como estar atrapada en una relación abusiva con el mundo entero, observando sin salida a la vista. Aquí hay un ejemplo de la vida real que golpea duro. Una carta de 1804 de un enviado napolitano enviada a la familia de María Antonia la describía como una sombra de sí misma apenas meses después de la boda. Su familia le suplicó que regresara a casa, pero la política y el orgullo de Fernando la mantuvieron encerrada en Madrid. La corte lo encubrió tejiendo historias de su delicada salud para ocultar la verdad. Es como un escándalo moderno, donde una familia poderosa entierra acusaciones de abuso para salvar las apariencias, excepto que esta era una reina y las apuestas eran un reino. El error común aquí, tratar a las esposas reales como peones políticos en lugar de seres humanos. La corte española vio a María Antonia, María Isabel y María Josefa como herramientas para un heredero, no como mujeres con sueños o miedos. Ignoraron el trauma, los gritos, los colapsos, pensando que el deber lo arreglaría todo. Es como una empresa que ignora el agotamiento de sus empleados para cumplir un plazo, excepto que estas mujeres pagaron con sus vidas. El matrimonio no debería ser una prisión, pero para las esposas de Fernando fue una sentencia de la que no podían escapar. Esto no es solo una historia triste, es una tragedia que marcó a una nación. Los desastres matrimoniales de Fernando no solo rompieron a sus esposas, prepararon el escenario para un reino que se hundía en el caos. Si eso no es lo suficientemente escalofriante, agárrate fuerte, porque ahora vamos a sumergirnos en cómo su paranoia convirtió a España en un estado de vigilancia peor que cualquier película distópica. ¿Alguna vez has estado atrapado en una relación tóxica o has visto una de cerca? Déjalo en los comentarios. Se compara con la pesadilla de ser la reina de Fernando. Quédate, porque este cuento está a punto de ponerse aún más loco. Agárrate fuerte, porque estamos a punto de entrar en una España que parecía más un thriller distópico que un reino. Fernando VII no solo gobernó con mano de hierro, convirtió su palacio en un estado de vigilancia que haría que Gran Hermano se pusiera celoso. Su vergüenza por su cuerpo y su miedo a la traición no se detuvieron en su dormitorio. Infectaron todo su reinado, transformando a España en una pesadilla paranoica donde todos eran sospechosos y la confianza era una sentencia de muerte. Imagina a un presidente tan obsesionado con las filtraciones que espía a su propio personal, pincha los teléfonos de su familia y encarcela a cualquiera que lo mire raro. Ese era Fernando, pero con una corona y una venganza que casi destruyó una nación. Esta es la historia de un rey que veía enemigos en cada sombra y se aseguraba de que pagaran por ello. La paranoia de Fernando no era solo una peculiaridad personal, era una forma de gobernar. Cuando regresó al poder en 1814, tras la derrota de Napoleón,
No solo tomó el trono, destripó las esperanzas de libertad de España. La Constitución de 1812, un faro de reforma liberal que prometía derechos y representación, fue su primer objetivo. La hizo pedazos declarándola un documento traicionero y restauró la monarquía absoluta, como si estuviera devolviendo al país a la Edad Media. Un ejemplo de la vida real: en 1823 ordenó la ejecución de Rafael del Riego, un general carismático que lideró una revuelta para defender la Constitución. El ahorcamiento público de Riego en la Plaza de la Cebada de Madrid no fue solo un castigo, fue una advertencia. La multitud observó horrorizada mientras la policía secreta de Fernando, su Gestapo personal, arrastraba a los liberales al cadalso. Es como un dictador moderno aplastando una protesta con tanques, excepto que Fernando usó cuerdas y miedo. Su paranoia se filtró al palacio. Fernando no confiaba en nadie, ni en sus ministros, ni en sus guardias, ni siquiera en su propia familia. Instaló mirillas en las paredes del palacio, rendijas ocultas, donde podía espiar los momentos privados de los cortesanos. Un informe de 1818 de un sirviente despedido encontrado en los archivos de Sevilla describía al rey pegando su ojo a la pared, observando a las criadas doblar sábanas, como si estuvieran planeando un golpe. Interceptaba cartas, hacía que varios sirvientes probaran las comidas y esperaran 30 minutos para demostrar que no estaban envenenadas, e incluso interrogaba a asesores leales por miradas desleales. Es como dirigir un país como un reality show donde todos están secretamente grabados y una palabra equivocada te saca del juego, permanentemente. Compara esto con otro monarca paranoico que hemos cubierto, Enrique VIII de Inglaterra, cuyo miedo a la traición llevó a decapitaciones y una corte donde el silencio era la supervivencia. La paranoia de Enrique era ruidosa y sangrienta, cortando cabezas como una guillotina descontrolada. La de Fernando era más silenciosa, más espeluznante, un veneno lento de sospecha que asfixió el espíritu de España. Mientras Enrique ejecutaba esposas, Fernando convirtió su corte en un panóptico, donde cada movimiento era vigilado, cada palabra pesada. Es como comparar a un dictador que grita con un acosador silencioso. Ambos son aterradores, pero uno es mucho más sigiloso. Aquí hay un ejemplo escalofriante. En 1820, los espías de Fernando descubrieron un complot liberal para restaurar la Constitución. En lugar de solo arrestar a los líderes, exilió familias enteras, quemó sus casas y borró sus nombres de los registros. Una carta sobreviviente de un noble español contrabandeada a Francia lo llamó una purga que rivaliza con la Inquisición. Fernando no solo quería control, quería borrar cualquier rastro de disidencia, como un CEO que despide departamentos enteros para silenciar a un denunciante. Su policía secreta, conocida como los voluntarios reales, estaba en todas partes, convirtiendo a los vecinos en delatores y las tabernas en trampas. Fernando y su corte pensaron que la paranoia equivalía al poder. Creían que espiar, purgar y controlar cada detalle mantendría el trono seguro. Error. Es como pensar que puedes salvar un barco que se hunde encerrando a la tripulación en la bodega. El miedo no arregla el caos, lo alimenta. Los liberales de España se volvieron más audaces, conspirando en secreto mientras la confianza del público en la monarquía se desmoronaba. La obsesión de Fernando por el control solo hizo que la rebelión fuera inevitable. La paranoia no asegura el poder, lo destruye. El estado de vigilancia de Fernando no salvó su corona. Alienó a su pueblo, fracturó su corte y puso a España en el camino del colapso. Su miedo a la traición se convirtió en una profecía autocumplida, convirtiendo aliados en enemigos y un reino en un polvorín. Si eso no es lo suficientemente salvaje, espera, estamos a punto de descubrir las extrañas medidas que tomó por un heredero, desde aceite de serpiente hasta cartas estelares. Imagina a una estrella de reality TV gastando millones en aceite de serpiente para arreglar su imagen, excepto que la obsesión de Fernando no era la fama, era un bebé para salvar su dinastía. Sus matrimonios ya eran una pesadilla, pero ahora se sumerge en un mundo de pociones místicos y ciencia médica loca que haría sonrojar al doctor Frankenstein. El único trabajo de Fernando como rey, además de no hundir a España, era producir un heredero. Pero su cuerpo no cooperaba y la presión lo estaba aplastando. Así que recurrió a cada solución descabellada que ofrecía el siglo XIX. Imagina esto: médicos reales mezclando cuerno de rinoceronte molido en su vino, jurando que normalizaría su anatomía. Los sirvientes
quemaban incienso de recetas egipcias sagradas, mientras Fernando tragaba polvo de perlas y hierbas de la selva importadas a un costo exorbitante. Un libro de cuentas de la corte de 1821, desenterrado de los archivos de Madrid, enumera 10.000 reales gastados en elixires exóticos de un charlatán francés que afirmaba que su poción podía enderezar la semilla real. Spoiler: no funcionó. Es como pedir un cura milagrosa en un sitio web sospechoso, excepto que Fernando tenía el tesoro de un reino para quemar. Se puso más extraño. Fernando, obsesionado con arreglar su fertilidad, llamó a astrólogos para sincronizar sus momentos íntimos con las fases lunares y las manchas solares. Un astrólogo italiano, pagado una fortuna en 1822, insistió en que el rey solo podía concebir bajo una luna llena en Escorpio. Imagina a Fernando envuelto en terciopelo, esperando que las estrellas se alinearan mientras su esposa María Josefa estaba drogada con láudano para soportar la prueba. Luego vino el sabio de Oriente, un supuesto místico que apareció con pergaminos chinos antiguos. Su propuesta: un ritual de 3 meses de cánticos, incienso y posiciones acrobáticas que llamó el abrazo del dragón. El diario secreto de un cortesano encontrado en Viena lo describió como un circo de locura con la reina pálida y el rey sudando a través de sus túnicas. Es como inscribirse en un retiro de bienestar de un culto solo para descubrir que es una estafa. La locura alcanzó su punto máximo con conferencias médicas que convirtieron el palacio en un espectáculo de fenómenos. Fernando invitó a anatomistas alemanes, cirujanos franceses, incluso artistas de circo, que afirmaban tener experiencia con anatomías inusuales. Un boceto de 1820, contrabandeado y publicado en un diario clandestino de París, muestra al rey en una plataforma de terciopelo, rodeado de eruditos con peluca, midiendo y debatiendo, como si estuvieran diseccionando a un extraterrestre. Crearon dispositivos extraños, correas de seda, soportes acolchados, artilugios metálicos para hacer posible la intimidad sin lesiones. No era un dormitorio, era un laboratorio médico de una película de terror. Compáralo con la España de Carlos II, donde los médicos pinchaban y examinaban a un rey moribundo para curar sus problemas de endogamia. Las sesiones de Fernando eran menos trágicas, pero mucho más espeluznantes, como un reality show donde el premio es un bebé y el costo es la dignidad. Luego, contra todo pronóstico, María Josefa quedó embarazada en 1829. España contuvo el aliento y Fernando estaba maníaco llamándolo un milagro. Pero la alegría duró poco. A los 7 meses llegaron las complicaciones, probablemente un desprendimiento de placenta, aunque los médicos culparon a un desalineamiento celestial. El bebé, una niña, nació prematuramente y murió horas después. María Josefa la siguió semanas después, devastada por la infección y el dolor. Un informe de un médico de la corte enterrado en los archivos sajones lo llamó una tragedia nacida de esfuerzos antinaturales. Es como apostar todo a un medicamento milagroso solo para perderlo todo cuando llegan los efectos secundarios. Aquí está el error común. Fernando confió en charlatanes en lugar de la razón. En el siglo XIX, la astrología y las curas de charlatanes estaban de moda, pero un rey debería haberlo sabido mejor. Tiró oro a los místicos e ignoró a los médicos capacitados, pensando que la desesperación podía reescribir la biología. Es como un CEO que apuesta la empresa por el consejo de un psíquico. Spoiler: se hunde. La lección: la desesperación engendra delirios incluso en los reyes. Los rituales de Fernando no solo fallaron, rompieron a su esposa su esperanza y su conexión con la realidad. Esta locura no solo marcó a Fernando, preparó a España para una caída. Si estás pensando, ¿cuánto peor puede ponerse esto? Espera. Estamos a punto de ver cómo su obsesión empujó a España al borde del abismo, perdiendo un imperio mientras perseguía fantasmas. ¿Alguna vez caíste en una promesa demasiado buena para ser verdad? Déjalo en los comentarios. ¿Supera a un rey apostando por cartas estelares para un bebé? Quédate, porque esta historia está a punto de tocar fondo. Cuando Fernando tomó el trono definitivamente en 1814, España ya estaba en terreno inestable, pero él la empujó al precipicio. Su reinado vio al imperio perder el 80% de sus colonias americanas. Piensa en México, Perú, Argentina, todo desaparecido en un instante. Toma México en 1821, liderado por Agustín de Iturbide, declaró la independencia tras años de disturbios que Fernando ignoró. Perú,
Siguió en 1824 con los ejércitos de Simón Bolívar, dando el golpe final. Estas no eran solo tierras lejanas, eran las vacas lecheras de España suministrando plata y oro que mantenían a flote el tesoro. Un informe financiero de 1825 enterrado en los archivos de Madrid estimó que la corona perdió 2.000 millones de reales, aproximadamente 40.000 millones de dólares hoy, cuando las colonias se liberaron. Es como si los EEUU perdieran California y Texas de la noche a la mañana, excepto que Fernando ni siquiera intentó luchar por ellas. ¿Por qué? Porque estaba demasiado ocupado con su propio mundo mental. Mientras las colonias se rebelaban, Fernando gastaba el tesoro en policía secreta, mirillas en el palacio y médicos charlatanes que prometían herederos. La economía de España estaba en caída libre, con deudas acumulándose hasta 1.4 mil millones de reales para 1830, según registros de la corte. Los impuestos aplastaban a los pobres, los disturbios por el pan estallaban en Madrid y el comercio colapsó, mientras los puertos permanecían vacíos. En lugar de reformas, Fernando redobló el absolutismo, encarcelando a cualquiera que se atreviera a sugerir cambios. Es como un presidente que ignora un colapso del mercado bursátil para tuitear sobre rencores personales, excepto que los rencores de Fernando costaron un imperio. Luego vinieron las guerras carlistas, un conflicto civil desencadenado por su fracaso en producir un heredero varón. Cuando Fernando murió en 1833, su hija Isabel, de solo 3 años, fue nombrada heredera, pero su hermano Don Carlos reclamó el trono respaldado por nobles conservadores que querían un rey varón. El resultado, una guerra sangrienta que comenzó en 1833, costando más de 100.000 vidas y desgarrando a España durante años. Una carta de 1834 de un diplomático británico en Madrid describió el caos. El reino es un campo de batalla dividido por la locura de un rey. La obsesión de Fernando con su legado, sus rituales desesperados, su paranoia, prepararon el escenario para este desastre. Es como plantar una bomba en tu propia casa porque eres demasiado terco para arreglar el cableado. Compara esto con otro colapso real, Carlos II de España, cuya muerte sin heredero desató la guerra de sucesión española, como cubrimos antes. El fracaso de Carlos fue físico, su cuerpo roto por la endogamia. El de Fernando fue mental, su mente tan retorcida por la vergüenza que descuidó a una nación. Ambos dejaron a España tambaleándose, pero el reinado de Fernando fue un desastre en cámara lenta, como ver un accidente automovilístico que no puedes detener. Carlos murió silenciosamente. Fernando gobernó ruidosamente, y el daño fue más ruidoso. Aquí hay un ejemplo de la vida real. En 1822, una súplica desesperada de los comerciantes de Cádiz rogó a Fernando que financiara la armada para proteger las rutas comerciales de los rebeldes. Su respuesta: gastó 500.000 reales en nuevos guardias de palacio para vigilar a su esposa. La carta de los comerciantes, conservada en Sevilla, lo llamó un rey ciego a los gritos de su pueblo. Es como un alcalde que ignora la infraestructura desmoronada de una ciudad para construir una fortaleza personal, excepto que la fortaleza de Fernando era una fantasía de control. El error: priorizar la dinastía sobre el gobierno. Fernando pensó que la supervivencia de su trono dependía de su linaje, no de su pueblo. Ignoró rebeliones, dejó morir de hambre a la economía y alimentó una guerra civil, todo por perseguir un legado que nunca llegó. Es como un CEO que apuesta la empresa por un solo producto, mientras el mercado colapsa. Buena suerte con eso. La lección: los fracasos personales de un rey pueden llevar a una nación a la bancarrota. La obsesión de Fernando no solo lo arruinó, destruyó el poder, la riqueza y el futuro de España. Si eso no es una llamada de atención, agárrate fuerte, porque estamos a punto de ver cómo el acto final de Fernando, una reliquia grotesca escondida en el Vaticano, selló su legado como el rey más roto de España. Hemos llegado al acto final de la retorcida historia de Fernando VII, y créeme, termina con un estallido, o tal vez con un escalofrío. La muerte de Fernando en 1833 no solo marcó el fin de un hombre, dejó a España fracturada, su hija luchando por un trono y una reliquia grotesca escondida en los archivos del Vaticano, una pieza física del rey, que se convirtió en el símbolo definitivo de su fracaso. Cuando Fernando murió el 29 de septiembre de 1833, España era un desastre, las colonias desaparecidas, la economía hundida, la guerra civil,
gestándose. Su única heredera, Isabel de 3 años, fue empujada a un trono disputado por su tío don Carlos, desencadenando las guerras carlistas que desangraron a España. De 1833 a 1840, más de 100.000 personas murieron en batallas sobre si una niña podía gobernar, una lucha arraigada en el fracaso de Fernando para asegurar un heredero varón. Un ejemplo de la vida real, un panfleto de 1835 de Bilbao, conservado en los archivos de Londres, llamó al reinado de Isabel una maldición nacida de los lomos de un rey roto. Las guerras no eran solo sobre la sucesión, eran el legado de Fernando, un reino dividido por su obsesión con el control y el linaje, como un negocio familiar destrozado por una amarga disputa de herencia. Pero la parte más espeluznante, esa reliquia. Tras la muerte de Fernando, la reina regente María Cristina ordenó a sus médicos preservar su infame deformidad, un órgano grotesco y desproporcionado que medía más de 35 centímetros, marcado por tratamientos fallidos y rituales inútiles. ¿Por qué algunos dicen que quería controlar su legado, asegurándose de que nadie pudiera reclamar los secretos de su cuerpo para obtener ventajas políticas? Otros susurran que fue enviado al Vaticano como un trofeo oscuro, escondido en cera y silencio entre reliquias sagradas. Un inventario del Vaticano del siglo XIX, descubierto brevemente en 1880, enumera un artefacto español sin nombre sellado bajo orden papal. Es como un gobierno escondiendo pruebas de un escándalo en una bóveda, excepto que esta bóveda está en el corazón de la cristiandad, y la prueba es la vergüenza de un rey. Compara esto con otros desastres reales que hemos cubierto. Carlos II de España, cuyo cuerpo endogámico no dejó heredero y desató una guerra europea, tuvo su cadáver diseccionado para la ciencia. Enrique VIII de Inglaterra, con sus piernas podridas como símbolo de su reinado hinchado, dejó una iglesia fracturada y una sucesión sangrienta. El legado de Fernando es más feo, una reliquia preservada a una guerra civil y una hija cuya corona fue un campo de batalla. Es como comparar un colapso corporativo con un escándalo personal que destruye una dinastía. El de Fernando fue ambos envuelto en un lazo grotesco. Su deformidad no era solo un defecto físico, era una metáfora de un reinado que no podía mantenerse unido. Monarcas como Fernando ignoraron su mortalidad pensando que las coronas podían superar la biología. Él estaba obsesionado con un heredero, gastó fortunas en curas de charlatanes y gobernó a través del miedo, creyendo que podía desafiar la naturaleza y la historia. Es como un CEO que apuesta todo por un producto fallido, ignorando las señales de advertencia del mercado. España pagó el precio: guerra, pobreza, división, todo, porque Fernando no podía enfrentar sus límites. El poder no puede superar la biología ni la historia. No importa cuán alto sea el trono, los defectos humanos, vergüenza, obsesión, negación, pueden hacerlo colapsar. La historia de Fernando no es solo sobre un rey. Es una advertencia sobre qué pasa cuando los demonios personales gobiernan una nación. Su reliquia oculta, guardada en el Vaticano, es más que un artefacto grotesco. Es un monumento a un hombre que dejó que el dolor y la paranoia lo definieran. Si eso no es escalofriante, no sé qué lo es. ¿Cuál es el legado más salvaje que has oído un líder, una familia, un escándalo? Déjalo en los comentarios. Supera a un rey cuya vergüenza fue preservada para la eternidad. Quédate para nuestro resumen, donde conectaremos esta pesadilla con lecciones que aún podemos aprender hoy. Una advertencia para hoy. Acabamos de recorrer la retorcida y desgarradora saga de Fernando VII, un rey cuyo cuerpo lo traicionó, cuya paranoia envenenó su corte y cuya obsesión con el legado quemó a España hasta los cimientos. Desde una línea de sangre maldita hasta una infancia empapada en vergüenza, desde una deformidad grotesca que atormentó sus matrimonios hasta un reinado que perdió un imperio y desató una guerra civil. La historia de Fernando es una montaña rusa de horror y fracaso que parece pertenecer a una novela distópica. Pero aquí está el truco. Esto no es solo una lección de historia polvorienta de hace 200 años. Es una advertencia alta y clara sobre qué pasa cuando los líderes dejan que sus demonios, vergüenza, miedo, obsesión, tomen las riendas. Imagina a un presidente tan consumido por escándalos personales que deja que el país se desmorone. Ese es el legado de Fernando, y es un espejo que aún podemos sostener hoy. Piénsalo, la vida de Fernando fue una clase magistral en cómo no liderar.
Su desesperada búsqueda de un heredero espiar a su propia familia, su negativa a enfrentar la realidad, no solo lo arruinó, destrozó la riqueza, el poder y el futuro de España. Es como ver a un CEO hundir su empresa porque está demasiado ocupado peleando batallas personales en las redes sociales. Su historia grita una verdad que no podemos ignorar: el poder no te protege de los defectos humanos. La vergüenza puede convertir a un rey o a cualquiera en un tirano. Y cuando los líderes priorizan su ego sobre su pueblo, las naciones pagan el precio. Mira alrededor hoy. ¿Cuántos titulares hacen eco de los errores de Fernando? Políticos aferrándose al poder, ignorando crisis, dejando que rencores personales dirijan el barco. ¿Suena familiar? Pero aquí es donde golpea cerca la historia de Fernando. Nos recuerda que la historia no se trata solo de reyes y coronas, se trata de nosotros. Se trata de las decisiones que tomamos cuando tenemos miedo, nos avergonzamos o estamos desesperados por demostrar algo. Ya sea un líder dirigiendo un país o tú navegando por tu propia vida, la lección es la misma. No dejes que tus demonios te definan. Fernando no pudo escapar de los suyos y España ardió por ello. No cometamos el mismo error. Si este viaje por la pesadilla real más oscura de España te atrapó, pulsa el botón de me gusta y suscríbete para más historias que arrancan el velo de los secretos de la historia. Y dime en los comentarios qué historia retorcida de un monarca deberíamos explorar a continuación. El exilio de Napoleón, los amantes de Catalina la Grande o otro desastre real. Leo cada comentario, así que mantengamos viva esta curiosidad. Gracias por acompañarme. Ahora sal ahí fuera y no dejes que tus demonios lleven la corona.